¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a dar continuidad a la materia de contabilidad 1 y vamos a pasar a la secuencial, que es contabilidad 2. En contabilidad 1 estuvimos analizando los conceptos básicos de contabilidad, aprendimos qué fue activo, qué fue pasivo, qué fue capital contable, sus diferentes tipos de cuenta, aprendimos su clasificación. Recordemos que en activo aprendieron que se clasificaba en circulante, fijo y diferido, lo mismo en pasivo, y conocieron las cuentas de capital contable, que son las que utilizamos en el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Y me refiero a las cuentas de gastos de venta, de gastos de administración, de gastos y productos financieros, entre las otras que estuvimos analizando. Bueno, el día de hoy, una vez que nosotros dimos parte o aprendimos los conceptos básicos de contabilidad, entonces vamos a aprender a cómo manejar las variaciones de cada cuenta. Si bien ya lo manejamos de manera general, ahora lo vamos a hacer de manera individual. Y para eso nos va a servir o nos va a ser de gran utilidad el tema del día de hoy, en donde vamos a analizar la cuenta, sus movimientos y sus saldos. Entonces, iniciemos por definir qué es una cuenta. Una cuenta en sí va a ser un registro. Aquí les voy a anotar su definición. La cuenta va a ser un registro donde se ordenan o donde se anotan ordenadamente las variaciones de las cuentas. En otras palabras, en una cuenta que es un registro vamos a anotar los aumentos y las disminuciones que tengan cada cuenta. Y aquí voy a analizar que voy a tener tres diferentes tipos de cuentas. Vamos a tener cuentas de activo, vamos a tener cuentas de pasivo y vamos a tener cuentas de capital. Cuando nos refiramos a las cuentas de activo, obviamente estamos hablando de cuentas de caja, bancos y todas las que nos aprendimos de activo. Cuando hablemos de pasivo nos referimos a proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, acreedores hipotecarios, entre otros. Y cuando nos referimos a capital, recordemos que nos referimos a los gastos de venta, gastos de administración, ventas, compras, entre otros. Todas las que manejamos en el estado de resultados son nuestras cuentas de capital. Y entonces ya entendimos lo que es una cuenta y ya aprendimos cuáles van a ser nuestros tipos de cuenta. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que van a encontrar diferentes tipos de registros para poder registrar o anotar esas variaciones en las cuentas, esos movimientos, esos aumentos y disminuciones. Por lo tanto, uno de los esquemas más comunes se conoce como cuenta T o esquema de mayor. Y se llama así porque, si ustedes visualizan, es una T mayúscula. Entonces, a partir de acá, lo van a asociar ustedes mucho con el formato de un libro. Si ustedes, vamos a imaginar acá que esta es la primera hoja, esta es la segunda hoja y esta es la parte central. Así es como se maneja una cuenta T o un esquema de mayor. Entonces vamos a iniciar primero la parte teórica, la cual se van a aprender hasta donde yo les indique, y a partir de ahí vamos a continuar con la parte práctica. Entonces estamos que esta se llama cuenta T o esquema de mayor. La cuenta T o esquema de mayor va a tener un nombre. Ya hablamos que puede ser caja, bancos, proveedores, de acuerdo al tipo de cuenta de la cual estemos hablando. Una vez que identificamos esto, vamos a ver que se divide en dos partes. La parte izquierda se va a llamar debe. La parte derecha se va a llamar haber. A la acción de anotar una cantidad en el debe, si yo anoto aquí 100, a esta acción de estarlo anotando se le va a llamar carga
Si yo anoto una cantidad en el haber, se le va a llamar abonar. Si nosotros anotamos diferentes, cargamos, que es lo que estamos indicando, diferentes cantidades en el haber y las sumamos, entonces la suma de estos cargos se le va a llamar movimiento deudor. Por el contrario, si nosotros sumamos los abonos, que recordemos que se le llama abonar a anotar una cantidad en el haber, entonces esa suma recibe el nombre de movimiento acreedor. Primero sumamos el movimiento deudor, el movimiento acreedor. La diferencia se le llama saldo. Entonces, aquí vamos a anotar la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor se llama saldo. Pero voy a tener tres casos en el tipo de saldo. El primero de ellos se va a llamar saldo deudor cuando el movimiento deudor sea más grande que el movimiento acreedor. Por ejemplo, tengo de movimiento deudor en este caso 200 y de movimiento acreedor 150, mi diferencia es 50, quedamos que la diferencia se llama saldo. Entonces, en este caso, si tengo de movimiento deudor 200 y de movimiento acreedor 150, mi diferencia se llama saldo. Mi saldo es deudor. ¿Por qué? Porque fue mayor el movimiento deudor. Segundo caso. Vamos a tener un saldo acreedor cuando la situación sea distinta, cuando mi movimiento acreedor sea más grande que mi movimiento deudor. Lo puedo decir de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor yo puedo decir que mi movimiento deudor es menor al movimiento acreedor. Invertamos cantidades. Imaginemos que en esta situación ahora el movimiento deudor es de 150 y el movimiento acreedor es de 200. Tengo una diferencia negativa. Por lo tanto, mi saldo es un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque mi movimiento deudor fue más grande que más pequeño, o fue pequeño, o de menor cantidad que el movimiento acreedor. Y la tercera forma, o el tercer tipo de saldo, se da cuando mi movimiento deudor es igual a mi movimiento acreedor. Como por ejemplo, 200, recuerden que es la suma, 200 menos 200, no hay nada. Entonces se dice que la cuenta queda saldada o bien cerrada. Y así es como se manifiestan la parte teórica de la cuenta. Lo vuelvo a explicar. Mi cuenta se llama cuenta T o esquema de mayor. Va a tener un nombre. La parte izquierda se llama debe, la parte derecha se llama haber. Anotar una cantidad en el debe se le llama cargar. Anotar una cantidad en el haber se le llama abonar. La suma de los cargos o de las cantidades que fui anotando se le llama movimiento deudor. La suma de los abonos se llama movimiento acreedor. La diferencia se llama saldo. Voy a tener tres casos. Voy a tener un saldo deudor cuando mi movimiento deudor sea más grande al movimiento acreedor. Voy a tener un saldo acreedor cuando mi movimiento deudor sea menos grande o sea más pequeño que el movimiento acreedor. Y voy a tener una cuenta saldada o cerrada cuando ambos movimientos sean iguales. Cuando mi cuenta sea saldada o cerrada, debo cerrar con dos líneas. Y eso indica que mi cuenta se canceló. Esa es la parte teórica de una cuenta T o esquema de mayor. Llevémoslo a la práctica. Voy a borrar esto para que ustedes me puedan entender mejor.
y lo vamos a hacer muy sencillo. Para ello vamos a anotar un esquema de mayor. Bueno, les voy a explicar los 3 casos que acabo de mostrarles, pero ya en forma práctica. El caso número 1, que habíamos mencionado de saldo deudor. Habíamos comentado que se le llama cargar o abonar, anotar una cantidad en el debe. Cuando empiezan ustedes es válido que pongan una D y una H para que se identifiquen. Entonces, los cargos voy a ponerlos como 50, 50 y 20. Si yo sumo, se le llama movimiento deudor. Ahora voy a sumar mis abonos. 20, 20 y 20. Cuando yo sume, entonces voy a tener mi movimiento acreedor. La diferencia se va a llamar saldo. Entonces yo voy a observar que aquí tengo un saldo deudor porque fue mayor mi movimiento deudor. Entonces mi saldo deudor es igual a 60 pesos. ¿Por qué? Porque fue más grande mi movimiento deudor. Este fue el caso número 1. En el caso número 2, en donde hablábamos de saldos acreedores, los tenemos cuando la suma de mis abonos o mi movimiento acreedor es más grande. Sumemos aquí 100, 100, cargo 50, cargo 50. La suma de mi movimiento deudor es de 300. Es mi movimiento deudor, es decir, la suma de mis cargos. Ahora voy a sacar o voy a anotar mis abonos. Voy a tener 200, 100, 50 y 50. Mi movimiento acreedor en este caso sería de 400 pesos. Si yo saco la diferencia, voy a calcular su saldo. En este caso es más grande mi movimiento acreedor, por lo tanto mi saldo es acreedor y corresponde a 100 pesos. ¿Por qué es más grande? Porque es más grande mi movimiento acreedor. Este fue el segundo caso. El tercer caso que manejamos fue cuando una cuenta está saldada o cerrada. Entonces, si yo tengo aquí de cargos, cargo 100, cargo 100, cargo 200, mi movimiento deudor es de 400. Ahora voy a hacer lo mismo con los abonos. Abono 200, abono 100. Mi movimiento acreedor es de 400. Entonces, acá se dice que la cuenta está saldada o cerrada porque fueron exactamente las mismas cantidades y cortamos con 2 líneas. Esta es la manera en cómo se realiza de forma práctica. Es un poquito más sencillo y así lo podemos analizar de manera más sencilla. Entonces, recordemos, el día de hoy aprendimos qué es una cuenta T o esquema de mayor. Conocimos el debe y el haber, el movimiento deudor y el movimiento acreedor, y los saldos, que es el saldo deudor y el saldo acreedor. Toda la información aparece en su antología. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Gracias por su atención.